Señor. Lisbon. Te veo en un minuto. Entre las muchas series que han tenido a detectives como protagonistas, El Mentalista logró destacar gracias a una fórmula que captó la atención del público. A lo largo de múltiples casos e historias, desarrolló una trama principal que se extendió durante 6 temporadas, la inalcanzable confrontación entre Patrick Jane y el asesino serial conocido como Red John. Esa rivalidad se convirtió en uno de los pilares más importantes de la serie. Sin embargo, lo más interesante es cómo, temporada tras temporada, se fueron revelando nuevos aspectos sobre la verdadera magnitud de Red John. Cada descubrimiento mostraba a un criminal cada vez más complejo, calculador y peligroso, hasta consolidarlo como uno de los villanos más inquietantes que se han visto en la televisión. Pero su peligrosidad no radica únicamente en los asesinatos que cometió. Red John representa una idea mucho más perturbadora: la existencia de individuos capaces de manipular sistemas enteros, ocultarse a plena vista y utilizar a otras personas como piezas dentro de un juego mucho más grande. Tigre. ¿Qué? Mientras investigábamos a Red John, Seguridad Nacional comenzó a sospechar de la existencia de una poderosa organización secreta dentro de las agencias de justicia de California, policía, BIC, fiscalía, en altos mandos, creo. En muchos sentidos, encarna ese lado oscuro de la sociedad y de las instituciones que da peso a una frase escalofriante: muchos asesinos seriales son descubiertos porque, en el fondo, desean ser descubiertos. En este video analizaremos por qué Red John es tan peligroso, cómo logró construir una red de influencia que parecía imposible de detener, y hasta dónde podría haber llegado su poder y su capacidad de destrucción si profundizamos en su historia. Red John aparece, o al menos es mencionado, desde el episodio piloto del Mentalista. Desde ese primer momento, la serie deja claro que el eje central de la historia será el enfrentamiento intelectual entre Patrick Jane y Red John, marcado por el brutal asesinato de la esposa y la hija de Jane a manos del asesino. Sin embargo, es importante recordar que este crimen no fue el primero cometido por Red John. Antes de atacar a la familia de Patrick Jane, había acumulado un historial de asesinatos que lo habían convertido en uno de los criminales más buscados por las autoridades. La primera parte de Red John. La incapacidad de la policía para identificarlo o capturarlo lo llevó incluso a considerar métodos poco convencionales para avanzar en la investigación. El verdadero mal arde como el fuego y arde con una terrible flama fría. Y yo me esfuerzo por ver en esa flama. Y veo la imagen del malhechor. En este caso, Red John. Entre estas alternativas se encontraba la búsqueda de ayuda de supuestos mediums y personas que afirmaban poseer habilidades paranormales. La esperanza era que, mediante algún tipo de conexión psíquica, pudieran obtener pistas sobre la identidad del asesino, e incluso persuadirlo para que se entregara. Red John. Si está escuchándonos ahora, lo exhorto a buscar ayuda profesional. Puede cambiar. Patrick Jane, antes conocido como un joven psíquico quien más adelante, por su escepticismo y dolor, criticaba abiertamente estas prácticas y las consideraba un engaño. Sin embargo, fue precisamente este contexto en el que se desencadenó los acontecimientos que dieron inicio a la serie. Lo que parecía ser una simple investigación policial, pronto se transformaría en una guerra psicológica entre dos mentes extraordinarias: un consultor experto en leer a las personas y un asesino serial capaz de permanecer oculto mientras manipulaba a todos los que lo rodeaban. Aunque El Mentalista nunca revela por completo el pasado de Red John, la serie ofrece algunas pistas que permiten reconstruir parte de su historia y comprender cómo llegó a convertirse en uno de los asesinos seriales más temidos de su universo. Uno de los datos más relevantes es su relación con Visualizar, una organización de carácter religioso y filosófico, que tuvo una influencia importante durante su juventud. Según diversos testimonios presentados a lo largo de la serie, Red John estuvo vinculado a este grupo en sus primeros años. Sin embargo, en aquel entonces nadie conocía su verdadera identidad, ni podía imaginar el peligro que representaba.
¿Ven ese cable? Parece que 2 de las víctimas fueron atadas con él. Esto es deprimente. Quiero aire fresco. Con el paso del tiempo, mientras trabajaba en distintos lugares, entre ellos un granero mencionado en la investigación, comenzaron a aparecer víctimas que ya mostraban los rasgos característicos de sus futuros crímenes. Los cuerpos de Talbot y Charney ya estaban ahí. Supongo que eran ellos. ¿Viste algo más? ¿Cualquier cosa? No. Después de dejar el cuerpo, salimos tan rápido como pudimos. Tuve la sensación de que alguien estaba ahí con nosotras. Alguien estaba observándonos. Fue allí donde empezó a consolidarse el patrón que daría origen a la leyenda de Red John como asesino serial. La mayoría de sus víctimas eran mujeres jóvenes, y sus asesinatos seguían un ritual cuidadosamente planificado. Generalmente les cortaba la garganta y posteriormente pintaba sus uñas de sus manos y pies, utilizando la propia sangre de las víctimas. Ve las uñas de los pies. Sí, ya las noté. Pintadas con su sangre, igual que mi esposa. Es Red John y quiere asegurarse de que el BIC me ponga en este caso. Es extraño, estoy de acuerdo. Sin embargo, el elemento más distintivo de sus escenas del crimen era la famosa carita feliz dibujada con sangre. Red John colocaba los cuerpos de tal manera que, al llegar a la escena, lo primero que llamara la atención de los investigadores fuera precisamente esa sonrisa macabra. Antes incluso de observar a la víctima, los presentes ya sabían quién era el responsable. La carita feliz funcionaba como una firma, un mensaje y una declaración de poder al mismo tiempo. Era la forma en que Red John anunciaba su presencia, dejando claro que había actuado nuevamente y que seguía estando varios pasos por delante de quienes intentaban detenerlo. Desde sus primeros asesinatos, esta combinación de violencia, simbolismo y teatralidad convirtió cada crimen en algo más que un homicidio. Era una demostración calculada de control y un recordatorio constante de que Red John quería ser recordado y temido. Hasta cierto punto de la serie, se revela que el número de víctimas atribuidas a Red John supera la decena. Sin embargo, más allá de la cantidad de asesinatos, tanto las investigaciones del BIC como los acontecimientos mostrados en la trama permiten observar un aspecto importante de su personalidad. A pesar de su inteligencia y meticulosa planificación, Red John no es infalible. A lo largo de la serie se evidencian pequeños errores y descuidos que, en ocasiones, pasan desapercibidos para quienes lo rodean, pero que terminan obligándolo a actuar con rapidez para proteger su anonimato. Un ejemplo de ello puede verse en los acontecimientos que culminan al final de la primera temporada, así como en los hechos que posteriormente desembocan en el asesinato de Sam Bosco, uno de los agentes más capaces y experimentados del BIC durante la segunda temporada. Rebecca. Tras estos sucesos, Red John modifica parcialmente su comportamiento. A diferencia de sus primeros años como asesino serial, deja de matar de manera frecuente y comienza a seleccionar con mayor cuidado a sus víctimas. A partir de ese momento, sus asesinatos suelen responder a objetivos específicos: eliminar amenazas, silenciar testigos o castigar a quienes interfieren en sus planes. Durante el resto de la serie, vuelve a matar en contadas ocasiones, generalmente cuando considera que existe una razón de gran importancia. Entre estas víctimas se encuentran el agente Higgs, los jóvenes asesinos que intentaron producir una película snuff inspirada en él, James Panzer, Lorelei Martins y Sophie Miller. En cada uno de estos casos, el asesinato cumple una función concreta dentro de su estrategia, ya sea para proteger secretos, preservar su reputación o mantener el control sobre quienes poseen información peligrosa. Los asesinatos posteriores tienen un carácter diferente. Para entonces, la presión sobre Red John aumenta considerablemente y el cerco a su alrededor comienza a cerrarse. A medida que la investigación avanza y su identidad corre un riesgo cada vez mayor de ser descubierta, sus acciones dejan de responder únicamente a una planificación fría y calculada, mostrando también señales de desesperación y de una necesidad creciente por conservar el poder que había mantenido durante años. Dímelo.
El nivel de peligro de Red John no se debe únicamente a su capacidad para asesinar, sino también a una combinación de habilidades sociales, psicológicas y emocionales que le permiten manipular a las personas y mantenerse siempre varios pasos por delante de sus perseguidores. Para comprenderlo mejor, es necesario compararlo con Patrick Jane. A lo largo del Mentalista, Jane demuestra una capacidad de observación extraordinaria. Es capaz de analizar el lenguaje, el tono de voz, las expresiones faciales, la forma de vestir, los gestos y los hábitos de una persona para reconstruir acontecimientos o descubrir mentiras. Su talento consiste en detectar pequeños detalles que la mayoría de las personas pasa por alto. La observé con su esposo y quiero decirle que entiendo lo que está sintiendo ahora. No tiene idea. Créame. La tengo. Lo sé. Si observamos la serie con atención, queda claro que engañar a Patrick Jane es extremadamente difícil. Para muchos criminales, la mejor forma de evitar ser descubiertos por él sería simplemente mantenerse alejados de su entorno. No quería que nos dirigiéramos, nos dirigimos. El asesino. ¿Sí? ¿Quieres saber quién es? Habla, Jane. Neil. Oiga, wow, discúlpeme, yo no fui, yo ni siquiera conozco a ese hombre. Ah, ¿es cierto? Deduzco que estaba teniendo una aventura con su actual esposa. Usted lo descubrió y la perdonó sin dudarlo. Él lo vio aquí y probablemente se burló y dijo algo muy brillante y lo hizo sentir pequeño. ¡Él lo humilló! Sin embargo, Red John representa algo aún más inquietante. Parece poseer una habilidad similar. Esto queda reflejado en el testimonio de Rebecca Anderson, la secretaria de Sam Bosco, quien llega a comparar a Red John con Patrick Jane. Según ella, cuando Red John observa a una persona, parece atravesarla por completo. No se limita a verla, da la sensación de comprenderla en profundidad. Esa percepción es precisamente lo que la aterra, la idea de que alguien pueda conocer tus miedos, tus secretos, tus debilidades, e incluso aquellos aspectos de tu vida que jamás revelarías a nadie, resulta profundamente perturbadora. Avergonzada de ese horrendo, oscuro, penoso interior suyo. Pero él no. Él la hizo fuerte, la hizo enorgullecerse de su oscuridad. Sí, así es. Significado y propósito en su vida y amor. Se parece a él, ¿sabe? Como mira a las personas y las atraviesa. Eso da miedo. Y aquí encontramos el primer gran elemento que explica por qué Red John es tan peligroso. Su capacidad para analizar a las personas es tan precisa que le permite identificar exactamente qué detalles puede utilizar para manipularlas, controlarlas o destruirlas. Sabe qué información ignorar y qué aspectos no puede pasar por alto si quiere mantenerse oculto. Pero su inteligencia no es su única arma. El segundo factor es su extraordinaria teatralidad. A medida que avanza la serie, observamos que muchos de los asesinatos cometidos por Red John o ejecutados por sus seguidores parecen estar conectados por algo más que la simple violencia. Existe una construcción deliberada de miedo y simbolismo detrás de cada acción. Numerosos personajes relacionados con la investigación sufren tragedias inesperadas, accidentes, desapariciones o asesinatos de personas cercanas. Y aunque en ocasiones no existe una prueba directa que vincule estos hechos con Red John, la duda permanece. ¿Fue realmente un accidente? ¿Fue una coincidencia? ¿O fue Red John enviando un mensaje? Esa incertidumbre es precisamente una de sus armas más poderosas. Cuando Red John utiliza la teatralidad, transmite la sensación de que puede alcanzarte en cualquier momento. No importa dónde estés, cuán protegido te sientas o cuántas personas te rodeen, siempre existe la posibilidad de que él esté observando. Esta percepción genera un nivel de paranoia que termina afectando tanto a sus enemigos como a sus propios seguidores. Muchos de sus cómplices parecen actuar movidos más por el miedo que por la lealtad. Trabajar para Red John puede ser aterrador, pero desafiarlo parece aún peor. En la mente de quienes lo rodean, las opciones se reducen a dos: obedecer o convertirse en la siguiente víctima. Cuando esta capacidad de manipulación se combina con su inteligencia social y emocional, Red John llega incluso a proyectar una imagen casi sobrenatural. Algunos personajes llegan a creer que posee habilidades psíquicas reales, no porque existan pruebas de ello, sino porque parece anticiparse constantemente a los movimientos de los demás. ¿Jamás se te ha ocurrido cuestionarte por qué Red John siempre va un paso delante de ti? ¿Y cómo es que parece que lee tu mente? Tú dime. Red John tiene poderes.
poderes psíquicos reales en los que no quieres creer, pero así es. Seguro Teresa me entenderá. ¿Qué tal si tiene razón? ¿Qué tal si Red John tiene poderes? La forma en que conecta personas, acontecimientos y asesinatos hace que muchos terminen convencidos de que escapar de él es imposible. Es precisamente esta reputación la que nos lleva a uno de los mayores logros de Red John, la creación de la organización Blake. Durante gran parte de la serie, esta organización es presentada como una red secreta con una enorme capacidad de influencia dentro y fuera de las instituciones. Sin embargo, al analizarla detenidamente, surge una pregunta interesante. ¿Era realmente tan poderoso como parecía, o parte de su fuerza provenía del miedo que inspiraba? Es posible que Red John no controlara todos los recursos que aparentaba tener. Es posible incluso que parte de su poder fuera una ilusión cuidadosamente construida. Pero si logró convencer a jueces, policías, fiscales, agentes federales y otros funcionarios de que enfrentaban una organización omnipresente, entonces la percepción terminó convirtiéndose en una realidad. Cuando las figuras de autoridad comienzan a sentir miedo, la paranoia se extiende rápidamente hacia todos los niveles inferiores de la estructura. El resultado es una cadena de desconfianza donde nadie sabe quién está involucrado, quién dice la verdad o quién trabaja para el enemigo. Sí hay una poderosa organización entre los policías, y es más grande de lo que crees. Y no es solo de los peces gordos. Hay más peces pequeños como yo dentro. Sé lo que haces. Eso fue precisamente lo que ocurrió en California. El miedo a Red John alcanzó tal nivel que numerosas instituciones quedaron paralizadas por la incertidumbre. La situación se volvió tan caótica que fue necesaria la intervención de agentes externos al entorno habitual de la investigación, para evitar que la paranoia siguiera contaminando el proceso. Y esa es, quizás, la verdadera razón por la que Red John resulta tan peligroso. No solo asesinaba personas, destruía la confianza entre individuos, corrompía instituciones, sembraba miedo en quienes intentaban detenerlo y lograba que la gente actuara en función de la paranoia antes que de la lógica. Su mayor arma nunca fue el cuchillo con el que cometía sus crímenes, sino la capacidad de convencer a los demás de que era mucho más poderoso de lo que realmente podía ser. Por eso, incluso entre los grandes villanos de la ficción criminal, Red John destaca como una figura excepcional, un asesino serial que no solo aterrorizó a sus víctimas, sino que logró poner en jaque a múltiples agencias e instituciones durante años, convirtiendo el miedo en su herramienta más efectiva. Tigre, tigre. Tigre, tigre. Una de las preguntas más interesantes del mentalista es por qué Red John desarrolló una obsesión tan particular con Patrick Jane y no con algún detective, agente del BIC o miembro del FBI. Después de todo, durante años fue perseguido por numerosas autoridades, pero ninguna de esas rivalidades alcanzó el nivel personal y simbólico que tuvo su enfrentamiento con Jane. Una posible explicación es que Red John comprendió algo que muy pocos personajes de la serie entendían: el poder de la narrativa. Desde el momento en que Patrick Jane se unió al BIC, comenzó a construirse una historia que capturó la atención de la opinión pública. La imagen era poderosa: un hombre que había perdido a su esposa y a su hija a manos de un asesino serial y que ahora utilizaba su extraordinaria inteligencia para buscar justicia y vengar a su familia. Era una historia que generaba empatía, interés y fascinación, pero además tenía un elemento adicional. Patrick Jane era extraordinariamente eficaz. Caso tras caso demostraba ser capaz de resolver crímenes que parecían imposibles, contribuyendo a que el BIC adquiriera una reputación cada vez más impresionante. Dentro del universo de la serie, comenzó a formarse una percepción muy clara. Si el BIC te investigaba y Patrick Jane estaba involucrado, las probabilidades de escapar eran mínimas. Poco a poco, el equipo se convirtió en una referencia dentro de las fuerzas del orden, llegando incluso a rivalizar en prestigio con agencias de mayor alcance como el FBI. Y fue precisamente allí donde Red John encontró una oportunidad única. Antes de la aparición de Patrick Jane, Red John era un asesino serial peligroso, pero seguía siendo uno más de entre muchos criminales notorios. Sin embargo, al convertir a Jane en su principal adversario, logró transformar su propia imagen en algo mucho más grande. Si el hombre capaz de resolver los casos más complejos no podía atraparlo, entonces Red John dejaba de ser un simple asesino para convertirse en una figura casi legendaria. Cada vez que Patrick Jane resolvía un nuevo caso, su reputación aumentaba, y con ella aumentaba también la de Red John. La lógica era sencilla: si Jane podía detener asesinos, secuestradores, estafadores y criminales de todo tipo, pero seguía siendo incapaz de capturar a un único hombre, entonces ese hombre debía ser excepcional. Red John entendió perfectamente este efecto psicológico. Por eso nunca quiso que Jane abandonara la persecución.
Necesitaba que siguiera buscándolo, que continuara hablando de él y que mantuviera viva la historia. Mientras Patrick Jane se consolidaba como uno de los investigadores más brillantes de California, Red John se consolidaba como el único enemigo que permanecía fuera de su alcance. Antes de irse le preguntaré algo, Rebecca. Después de que se llevó el cuerpo y las muestras de ADN de Carter Peak, ¿por qué Red John la hizo atacar al equipo de Bosco? Es que no era necesario. La evidencia se había destruido. ¿No lo sabe? No. ¿En serio? Red John creyó que entendería. Yo liquidé a Bosco y a su equipo para que usted tuviera caso otra vez. Red John lo extraña. Y también usted quería eso. ¿No es cierto? Y cuanto más se prolongaba esta situación, más crecía el mito. Con el mito llega el miedo. Con el miedo surgían los rumores, y con los rumores aparecía tanto la histeria como la fascinación. La gente comenzaba a preguntarse quién era realmente Red John y cómo era posible que siguiera libre después de tantos años. Si hubiera elegido a cualquier otro investigador, probablemente el resultado habría sido diferente. Pero Patrick Jane era el rival perfecto, porque poseía la credibilidad, la inteligencia y la notoriedad necesarias para alimentar la leyenda que Red John estaba construyendo alrededor de sí mismo. En cierto modo, ambos contribuyeron al crecimiento de la fama del otro. Jane se convirtió en una figura reconocida por su capacidad para resolver casos imposibles, mientras que Red John se transformó en el criminal que ni siquiera Patrick Jane podía derrotar. ¿Ves? Eso es inteligencia. Pero lo justo es justo, Patrick. Cambiaste el juego, así que hay nuevas reglas. Eileen Turner es la primera de muchos. Voy a empezar a matar de nuevo, más seguido, hasta que me atrapes o yo lo haga. Y esa puede haber sido la verdadera razón por la que Red John se negó durante tanto tiempo a matar a su enemigo. Patrick Jane no era solo un obstáculo, era una herramienta indispensable para mantener viva su leyenda. Al final, lo que convirtió a Red John en un villano tan memorable no fue únicamente su inteligencia o la brutalidad de sus crímenes, sino su extraordinaria capacidad para controlar la percepción de quienes lo rodeaban. Comprendía cómo funcionaba el miedo, la admiración, la incertidumbre y la atención pública. Sabía manipular emociones y convertirlas en una fuente de poder. Por eso su figura trascendió la de un asesino serial convencional. Red John logró transformarse en un símbolo, en un mito y en una presencia constante que parecía extenderse mucho más allá de los escenarios de sus crímenes. Y es precisamente esa combinación de inteligencia, manipulación psicológica y construcción de una leyenda lo que le permite ocupar un lugar entre los villanos más peligrosos e inquietantes de las series policíacas modernas. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Fernet Gamer y nos vemos hasta la próxima.